Bien, otro episodio de este conversatorio Transformaciones 2050 que estamos compartiendo todas las semanas y nuestra invitada de hoy ha estado a full con una agenda intensísima porque el próximo martes 2 de junio se realiza la segunda vuelta para la elección de rector o rectora de la Universidad de Chile. Alejandra Misala, ¿cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Mario y Gastón por la invitación a este programa. Encantada de estar aquí. Y Gastón, nuestro editor, como todos los episodios, ¿cómo estás, Gastón? Bien, muy contento de estar con Alejandra, que la conozco de tanto tiempo, digamos, Muchos en la años. universidad. Sí. Trayectoria larga. Bueno, yo creo que está de más dar todos los datos de la trayectoria, el currículum de Alejandra, pero nunca está de más decir que economista de la Universidad de Chile, con un doctorado en economía de la Universidad de California, Berkeley, ha estado ligada a la Universidad de Chile por casi 4 décadas en Sí. actividad docente intensísima, profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y bueno, y de hecho hasta hace algunos minutos estaba haciendo clases, ¿no, Alejandra? Sí, hasta las 6 de la tarde, hoy día, los lunes. Bueno, partamos por lo que es institucional, por lo que ha estado en la prensa, y fue muy interesante ver que en la primera vuelta, en la elección de la Universidad de Chile, hubo, entiendo, una participación récord, Sí. y con un respaldo de la votación que tuviste altísima. Y bueno, vamos a ver el 2 de junio, pero hoy día nos interesa dentro de la mirada de perspectiva que vemos en este conversatorio. ¿Cómo estás viendo, Alejandra, el desafío mayor, macro de la Universidad de Chile, pensando en que podrías de aquí a una semana estar en el cargo más alto de la universidad que deberíamos decir, es la universidad más importante de nuestro país? Bueno, en general las universidades estamos bien exigidas y en particular las universidades públicas como la Universidad de Chile, porque hay restricciones financieras, como ustedes saben, pero también nosotros tenemos, y yo he dicho muchas veces esto, pero es importante, tenemos un marco regulatorio que es bien complejo en el caso de las universidades del Estado, porque nosotros tenemos el mismo marco regulatorio que un ministerio, que el Ministerio de Educación o que el Ministerio de Salud, cualquier ministerio, solo que el ministerio tiene 100% de financiamiento del Estado y la Universidad de Chile no. La Universidad de Chile, siendo generosa, tiene alrededor de un 20% de financiamiento, ya sea en fondos basales o fondos concursables, y hay un 80% que la universidad se autofinancia. Con proyectos, con servicios, obviamente con los aranceles de los estudiantes. Entonces, efectivamente, lo que ocurre es que en ese marco es muy difícil gestionar. Tenemos costos de gestión muy altos y lo que yo estoy planteando es como uno de los elementos que deberíamos impulsar es un cambio en el marco regulatorio de las universidades del Estado. Yo creo que eso es factible y lo digo porque existe, por ejemplo, un marco regulatorio especial para las universidades, para las empresas públicas. Las empresas públicas no tienen el mismo marco regulatorio que los ministerios, precisamente porque compiten en el mercado, porque no tienen financiamiento del Estado. Y en ese mismo sentido uno debería pensar que debiera un marco regulatorio adecuado a las universidades del Estado, que no significa no dar cuenta de los recursos públicos. Uno puede perfectamente dar cuenta de los recursos públicos, pero tener un marco regulatorio adecuado a lo que las universidades hacemos. Hay dos elementos que yo creo que hacen viable esto, que digamos, como se dice, que hay agua en la piscina para pensar en esto. Uno es porque el año pasado la Fiscalía Nacional Económica entregó un informe de un estudio que hizo sobre lo que ellos llaman el mercado de educación superior, y estudió los CFT, los IP, las universidades, y ahí obviamente la Fiscalía estaba viendo si había algún grado de colusión, me imagino, porque es lo que la Fiscalía estudia, pero no lo encontró y sí dijo muy claramente que las universidades del Estado competíamos en este sistema en una situación muy inequitativa, muy asimétrica,
precisamente porque teníamos estas reglas, esta regulación. Y también, por otra parte, la estrategia de educación superior que se entregó el año pasado, que fue, eso lo organizó la Subsecretaría de Educación Superior y convocó a gente muy diversa, tanto desde la educación técnico-profesional como de los institutos profesionales y también las universidades. Y ahí también quedó establecido en esa estrategia y con consenso de todos los que participamos, que las universidades del Estado requerían un marco regulatorio adecuado. Miren, solamente para darles una idea, el hecho de estar sujeto a las compras públicas para la Universidad de Chile significa un costo anual de 25.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque al final uno paga más. Efectivamente, cuando uno compra a través del sistema de compras públicas, paga precios más altos, y al mismo tiempo tiene que tener personas dedicadas a hacer esas compras, porque es un sistema que no es tan simple. Entonces, si uno calcula eso y dice, bueno, 25.000 millones de pesos son 25 centros de excelencia. 25 centros de investigación de excelencia, porque es más o menos el financiamiento que tiene un centro. Entonces, eso es una cosa que a mí me interesa empujar mucho. Pero también tenemos otros desafíos. Esto estoy hablando solamente del marco regulatorio. La inteligencia artificial. Hoy día irrumpió la inteligencia artificial. El año pasado nosotros hicimos una encuesta a nuestros estudiantes que estaban ingresando. El 81% de ellos ya usa inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo hacemos que la inteligencia artificial sea algo positivo para la formación de nuestros estudiantes? ¿Con qué recursos pedagógicos? ¿Cómo evaluamos? ¿Qué lineamientos éticos? ¿Cómo formamos? ¿Cómo aseguramos el pensamiento crítico y la mirada crítica respecto de estas nuevas tecnologías? Es muy importante, un gran desafío para la universidad. Pero también tenemos desafíos que tienen que ver con cambios demográficos. Hoy día ya sabemos que la tasa de natalidad ha estado disminuyendo. En los próximos años, las cohortes que van a egresar de cuarto medio van a ser más pequeñas. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos quiénes van a ser nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Y pensar en cómo nos vamos a ampliar. Vamos, por ejemplo, a darle oportunidad a las personas que no han terminado la carrera para que vuelvan a la universidad, o gente que adulta quiere estudiar en la universidad, abrirnos hacia América Latina, por cierto, es algo importante. Entonces, todas esas cosas son grandes desafíos que tienen en general las universidades y en particular, obviamente, la Universidad de Chile. Ahora, entonces, son cosas que son súper interesantes y muy desafiantes también. Claro, y hablando de desafíos, de lo que hemos visto en el proyecto País con Visión 2050, y Gastón te podrá dar más detalles ahora, hay una especie de frustración, Alejandra, de que con todo el potencial de Chile, ¿ya? Y todo lo que los extranjeros nos alaban de lo que tenemos en el norte, en el centro, los valles, el sur, hasta la Antártida. Y hay esta sensación de que, y Gastón nos puede dar los datos ahora, de que este país es como que avanza con el freno de mano puesto. Entonces, se hacen esfuerzos, hay talento, hemos tenido recursos, tenemos la referencia que este país pudo crecer al 5, al 6, hasta el 7%. Entonces, ¿qué, Gastón, escuchando a Alejandra con lo que habla de la parte presupuestaria, qué hay que hacer para que no pase otra década perdida donde las universidades, y especialmente la Universidad de Chile, por lo que significa, puedan hacer también esta transformación, que no es mejorar cosas, es como nos han dicho todos los expertos en las distintas disciplinas del proyecto País, transformar. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto? Bueno, yo creo que la parte técnica en el Estado, en distintos ámbitos, ha sido debilitada, ¿no? Y que es muy importante que los ingenieros en particular aparezcan, ¿cierto?, con propuestas, porque efectivamente, digamos, uno ve, digamos, para que el país crezca un 5%, las exportaciones deberían crecer un 7,42%, porque es muy acotado el mercado interno.
y estamos hablando entonces de 7.400 millones de dólares año a año. Eso no es posible con los rubros que están hoy día, o sea, es necesario cambiar la matriz exportadora. Y bueno, precisamente ingenieros de la Universidad de Chile que armaron este proyecto País del Colegio de Ingenieros eh, tienen una fórmula, digamos, de cómo lograr esos niveles de crecimiento de exportación y lograr un mejor encadenamiento, empleo, inversiones que con los parques solares y el hidrógeno verde, que es el power shoring. Y todo esto, digamos, también con ecoparques industriales, que son sitios con los permisos previamente otorgados de agua, energía, desalinización, que produce ordenamiento territorial, que permitiría aumentar las exportaciones de Chile por 15 veces, pero aumentándolas solo 4 veces permite triplicar el PIB y llegar al PIB per cápita de Alemania. Bueno, todo esto que estamos hablando a mí me llama mucho la atención como ingeniero en un grupo de 120 comisiones, 2.000 ingenieros y también de otras especialidades, otras profesiones. Llegamos a esta conclusión y cada vez que la hablamos con autoridades, con expertos, efectivamente la validan. Entonces, yo creo que nunca Chile ha tenido un potencial de desarrollo tan grande. Yo creo que la universidad podría ser un tremendo aporte, ¿cierto? Planteando estas miradas más técnicas, más de ingeniería, que permitirían a lo mejor mejorar el ambiente respecto de esto y derechamente vamos ahora a traer cada estancamiento, porque no basta con ordenar la casa, las finanzas y empezar si tú no cambias la matriz productiva, no va a haber crecimiento. Y yo no veo que se estén haciendo trabajo en esa dirección. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Gastón. A mí las evaluaciones que más me convencen de por qué dejamos de crecer tiene que ver con el impulso de las exportaciones. No. Y tenemos que pensar entonces, como tú dices, cuál es la matriz de exportaciones que vamos a tener a futuro y también cómo le agregamos mayor valor agregado a esas exportaciones. Y ahí todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico es muy importante. Y ahí yo creo que una de las cosas que tenemos que fortalecer es la vinculación de las universidades con el sector productivo. Yo creo que esa vinculación todavía es débil. Y esa vinculación es una vinculación que nos permite desarrollarnos, pero también, o sea, desarrollarnos como país, pero también desarrollar mucho conocimiento. Fíjate que a mí me tocó liderar la acreditación institucional de la universidad, y una de las cosas que miramos y que encontramos como dato es que en este último proceso, nosotros somos la universidad chilena que tiene más proporción de publicaciones de alto impacto con empresas. Y eso es interesante porque en el fondo ahí lo que se presenta es un problema complejo, ¿no es cierto? Y la universidad tiene esa capacidad para analizar y tratar de resolver ese problema. Entonces, es desarrollar todo un conocimiento para resolver el problema, y normalmente además es interesante porque esos problemas que son complejos requieren que distintas disciplinas trabajen juntas. Y eso además entonces potencia la interdisciplina, que es algo que es sumamente relevante en estos momentos, en estos tiempos. Entonces, yo creo que tenemos que ver cómo potenciamos eso. Por ejemplo, yo lo que estoy planteando también es que en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo nosotros tengamos una mayor capacidad, mayor musculatura para poder generar alianzas público-privadas, alianzas universidad-empresa, que obviamente estén alineadas con la misión de la Universidad de Chile. Pero como la misión de la Universidad de Chile tiene que ver con aportar al país, no nos desviamos mucho, ¿no es cierto?, no, pensando en eso. Entonces yo creo que es algo que es muy importante, y yo lo digo la Universidad de Chile, pero estoy pensando en regiones, también las universidades de regiones pueden hacer un aporte, y yo creo que eso podría ser algo extremadamente potente para efectivamente cambiar esta línea de crecimiento que tenemos, que yo estoy de acuerdo con lo que decía Gastón, con lo que estamos haciendo, ordenar la casa, no vamos a lograr eso, no va a haber
un verdadero aumento en el crecimiento. Sí, yo hace Ahora, tiempo Alejandra, que no he hablado con Alejandra, pero bueno, ella sabe que yo siempre hemos estado tratando de innovar en este frente. Creamos unos centros de anticipación y creación de futuro que da lo mismo el nombre, pero básicamente integran todo lo que tienen los centros universitarios. Lo hicimos con un piloto en el norte, en Arica, con la UTA. Entonces, tenemos, digamos, una innovación institucional que permite que la universidad pueda concentrar todo lo que es mirada de futuro, también de otros actores, y meterla, ¿cierto?, en una visión 2050 con metodología que ha podido predecir lo que iba a pasar en Chile en los últimos 25 años con bastante más certeza que el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, múltiples economistas, por la cantidad de conocimientos, básicamente el conocimiento experto, de gente muy entendida en distintos rubros y materias, y todo eso lo hicieron ingenieros de la Chile. Entonces, yo creo que eso es como un vehículo que se puede trasladar incluso a, digamos, y aparecer en la universidad como, por lo menos yo cuando estudié, ¿cierto? Siempre había una vocación de liderazgo en los temas de visión de desarrollo con el taller de ingeniería de sistemas, ¿cierto? Y un Claro. montón. Yo creo que eso es fácilmente retomable, y que está casi pack and play, o sea, llegar y aplicarlo. Lo hemos hablado con gente de matemática, con Carlos Álvarez, ahora de industria. Entonces eso es algo que no le había comentado, pero que por supuesto le da la posibilidad a la Chile de tener un liderazgo en una dirección técnica bien sólida, para que las cosas pasen, porque en este momento no están pasando. Ahora ahora, tú ves a la Alejandra, empresa, ustedes que tienen más el feeling por el lado de la empresa, ¿ustedes ven a las empresas en esa disposición también? No, no, lamentablemente, salvo algunas honrosas excepciones, como Colbún, que yo diría que está haciendo cosas con Sumitomo, por ejemplo, de pensar en exportar 2 millones de toneladas de hidrógeno verde, pero en realidad el hidrógeno verde está, digamos, alejándose en el tiempo. O sea, se pueden exportar combustibles, nitrato explosivo, fertilizante, cualquier cosa que tenga un componente alta de energía y agua, que son decenas de rubros. Y yo veo que las empresas en Chile no están llegando a ese nivel de tamaño de proyecto. O sea, creo que esto va a ser con inversión extranjera, igual que en la minería, el litio, power shoring, ¿cierto? Las tierras raras. Lo que sí esperamos que haya un buen encadenamiento con empresas a nivel de proveedores, ¿ya? Como en la minería, que hay un clúster de 8.000 millones de dólares. Entonces yo creo que va por ahí el modelo. Pero ahora, ese rol no quiere decir que la universidad no tenga un protagonismo, porque el solo hecho de poder plantear lo que hay que hacer bien, y atraer inversionistas y hacer un codiseño con esto, digamos, y conseguir ciertas concesiones de terreno y permiso, todo es una labor que sí se puede hacer desde una universidad, porque es bien notable. La verdad es que nosotros participamos en la creación de los GORE, pensando que los GORE lo iban a hacer. Nos encontramos Mm. que los GORE no quieren hablar directamente con los privados, ¿ya? Entonces nos pidieron, oye, ustedes que son un ente académico, un centro académico, ¿cierto? Ustedes sean la interfase con los privados, hagan el codiseño técnico, y cuando lo tengan hecho, vengan y nos piden los terrenos para conseguir las concesiones y los permisos. Pero prefiero que lo hablen ustedes o se entiendan ni siquiera con el GORE, sino que con la Corporación de Desarrollo de la región. Entonces se nos cayeron los GORE en esa pega, Mm. para la cual los creamos, ¿ya? Pero aparece un rol muy protagonista de las universidades, ¿no? Sí. ahora tengo una duda, Alejandra. ¿Qué pasaría si aparece una de estas empresas extranjeras, algunas multinacionales, y llegaran dispuestas a lo que no vemos, salvo excepciones, como dice Gastón en Chile? Si llegara una disposición, una propuesta, financiamiento, etcétera. La duda, y esa es la consulta que te quiero hacer, ¿están los mecanismos de respuesta armados, por ejemplo, en la Universidad de Chile, para decir, sí, para hacer un proyecto de alta envergadura en el norte o en el sur, ya hay una gimnasia, una máquina interna? Y eso es la duda que tengo, si el modelo tradicional
de la Universidad de Chile y de todas las universidades, sigue un poco respondiendo a estos nichos, al modelo respetable de facultades, y muy poco, me parece, todavía de lo interdisciplinario, pero con gimnasia. O sea, que no haya que armar un programa. O sea, ¿cuánto hay de readiness, ¿ya? Para Sí, poder asumir proyectos y desafíos de este tipo, como plantea Gastón. fíjate que se ha ido generando eso en el tiempo y ha sido a través de los centros de excelencia. No tanto en las facultades, que es algo que yo quiero empujar, que sea más también entre facultades, pero los centros de excelencia en general son, bueno, no en general, son la gran mayoría interdisciplinarios y convocan gente de distintas disciplinas, de distintas facultades de la Chile, pero también de gente de otras universidades. En general son interuniversitarios también. Esos centros de excelencia han mostrado ser realmente una fuente de conocimiento, pero también de transferencia de ese conocimiento. Yo les doy un ejemplo, por ejemplo, el CR2, que es este Centro del Clima y la Resiliencia, que como digo, eh, participa gente de ingeniería, de ingeniería, participa gente de Derecho, participa gente de Ciencias Sociales y participa gente de otras universidades, la Universidad Austral en particular, y ahí ellos han tenido un rol súper importante, por ejemplo, en la estrategia climática de largo plazo del país. Ese centro, y es un centro interdisciplinario. Claro. Y así hay muchos otros centros, les doy un ejemplo más del mundo de las ciencias sociales. A mí me tocó dirigir varios años, tuve la suerte de dirigir el Centro de Investigación Avanzada en Educación, que también es un centro interdisciplinario. Eh, Claro. hay ingenieros, hay matemáticos, hay educadores, hay economistas, hay sociólogos, hay cientistas políticos, hay antropólogas, y realmente ahí se ha hecho mucha investigación en términos de educación y transferencia también a los establecimientos educacionales. Entonces, esas cosas ya ocurren, pero ocurren más bien en los centros que el trabajo entre facultades. Y eso es algo que hay que empezar a impulsar más. Y tenemos una oportunidad ahora porque el año pasado la universidad se adjudicó un fondo, que es un fondo que se llama Fondo de Investigación para Universidades de Frontera, que se lo adjudicaron 4 universidades del país, que no es tantos recursos, pero son 1.000 millones de pesos anuales por 10 años. Esa es la gracia, que es por 10 años. Y son recursos institucionales. Entonces, eso nos da la oportunidad y están hechos para resolver problemas país. Ese es el objetivo de estos recursos. Entonces, uno tiene con esos fondos institucionales la posibilidad de convocar académicos, académicas de distintas disciplinas para pensar juntos un problema país. Y eso es muy distinto cuando tú tienes los centros, que claro, los centros tienen su propio proyecto, ¿no es cierto? Que cuando la universidad tiene esos recursos y los tiene por 10 años de forma de poder tener una mirada de largo plazo de cómo va conformando esos grupos de investigación. Pero yo creo, estoy muy convencida que tanto en la formación como en la investigación, nosotros tenemos que movernos muy fuerte hacia la interdisciplina, muy fuerte. Porque como dicen, los problemas son complejos. Una vez un académico catalán nos dijo, la sociedad tiene problemas, las universidades tenemos facultades. Lo dijo así. A mí me quedó así como grabadísimo eso, efectivamente, porque los problemas en general son problemas que requieren mucha participación de todas las áreas, incluyendo, claro, aquí estábamos hablando de la cosa más ingenieril, pero en todas estas cosas ingenieriles también las ciencias sociales juegan un rol súper importante por el impacto que tienen los territorios, el impacto que tienen en la población. Entonces, ahí hay también una oportunidad de trabajar juntos la parte más, digamos, tecnológica con la parte que es humanidades, ciencias sociales, incluso también, por cierto, arte. Entonces, esa es una ventaja de universidades como la Universidad de Chile, que desarrollan todas las áreas del conocimiento y que pueden convocar
a estos académicos y académicas a trabajar en conjunto. Yo creo que esa es una tarea muy importante para los próximos años. Y ahí hay un espacio, Digamos, Gastón, ¿eh? nosotros, claro, hemos tenido más comisiones de áreas que son antropólogos, historiadores, psicólogos, incluso los pueblos originarios. Exacto, Que nuestro problema no está en la ingeniería ni está en la parte productiva, está en hacer que las cosas pasen, y eso tiene que ver con la cultura y con la institucionalidad. así es. Entonces, yo creo que coincido totalmente con lo que dice Alejandra, que nosotros tuvimos que hacerlo al darnos cuenta de ese problema. Claro, y yo me he fijado que el trabajo que ustedes han hecho es bien interdisciplinario también. No nos quedó otra, porque nos dimos Claro, cuenta que el tema tecnológico era la parte fácil, y lo difícil era hacer que las cosas pasen, y ahí exacto, metiste con los pueblos originarios, las culturas, los territorios, claro, pero yo creo que realmente es una mirada que desde la universidad, digamos, sería maravilloso, digamos, sumar todos los contenidos que tiene la misma universidad, porque tiene muchos centros, muchos más centros, todo sí, lo que hay afuera, en Chile y fuera de Chile, y esa capacidad de integración no está hoy día. Entonces eso yo diría que sería fantástico y se puede hacer. De hecho lo hemos logrado, digamos, hacerlo con mucha certeza en las predicciones, y por lo tanto ahora con la IA es muy Ahora, fácil un tema integrar. que está pendiente es que estaba en discusión en el Congreso el año pasado el proyecto de ley de transferencia tecnológica y Sí. conocimiento. Mm. Y eso no se alcanzó a aprobar. Y yo creo que hay que tratar de que eso, porque eso está muy vinculado con temas de educación superior, o sea, con cómo se les facilita a Claro. las universidades esa transferencia. Porque muchas veces hay ciertas dificultades ahí, a propósito de lo que tú, Mario, preguntabas, o sea, a veces hay dificultades para hacer esas transferencias. Y ese proyecto de ley tenía todo el tema de fomento a la investigación, de la creación de startups, de ciencia abierta, de un repositorio con todo el conocimiento que esté disponible para la sociedad y también flexibilización de los fondos públicos. Entonces, eso yo creo que tendríamos que también empujarlo porque nos permite, nos facilita el proceso, porque Mira, la ley que había era una ley bastante antigua y han pasado muchas cosas ya. yo agregaría, fíjate Alejandra, que, bueno, así como la plena confianza en que tú vas a hacer eso, porque de hecho me acuerdo cuando partimos con el proyecto País, tú apoyaste que hiciéramos un curso, ¿cierto?, en Sí, industria. sí, Teníamos la mayor cantidad de ayudantes, por lo tanto de EDUSCO teníamos la mayor cantidad de alumnos junto con otro curso de industria, y eso fue obra tuya. O sea, tú generaste un curso Proyecto País para el Desarrollo que yo estoy seguro que impactó. Hay varios que se sumaron al Proyecto País, como el mismo José Nostroza, sí, que estuvo en el primer curso ahí en el 2013, digamos, y después tomó el tema de la Comisión de Minería, el mismo, con 30 años. Entonces, yo diría que ya hay una experiencia positiva contigo en eso. Eh, digamos, fue muy iluminador, digamos, tanto para los que estábamos como profesores, como para los alumnos. Entonces yo creo que por ahí ya hay un trabajo avanzado súper importante. es que Ujú. son temas que les interesan mucho a nuestros estudiantes, Mm. mucho. Entonces es muy fácil convocarlo y también a los académicos, por cierto, y a las académicas. Yo me acuerdo en ese curso los estudiantes estaban muy encantados, Sí. muy encantados. Y es un curso que es no solo para ingeniería, es un No, curso, debería ser un curso en todas las facultades, porque todas tienen que aportar su granito de arena, como el tema cultural, el arte, todas las disciplinas es son lo que muy... estábamos hablando antes, o sea, Sí. si uno lo pone, lo pone en un silo disciplinario, no vamos a avanzar, no vamos a avanzar. Porque Eso yo cualquier creo que obra ya de lo envergadura que aprendimos. estamos haciendo te involucra el territorio, las comunidades, las culturas, y no solo la parte de ingeniería. Claro. Oye, y además que, bueno, siempre se ha dicho que instituciones grandes como la Universidad de Chile, también me imagino, Alejandra, que parte de los cambios estructurales, de este ajuste que hablabas tú al comienzo, es de cómo dentro de la organización,
ya, tradicional, facultades, departamentos, etcétera. ¿Cómo pueden existir estas lanchitas ya para poder mover acciones, proyectos interdisciplinarios con una mayor agilidad de lo que en general, hay excepciones, pero en general las organizaciones de este tamaño, como la Universidad de Chile, tienen una burocracia que parte de lo que tú explicabas en el tema al comienzo del financiamiento, ¿ya? Que son trabas. Entonces, hemos hablado muchas veces en el equipo del Proyecto País de experiencias del Media Lab del MIT, que tiene, no uno, tiene muchísimos centros, que al final los inventan, los instalan para romper justamente las amarras burocráticas, ¿ya? Que no es por criticarlo, porque son parte de la estructura, pero si hay algo que tiene que cambiar en las universidades en general, es este ritmo al que están. Leí el otro día que con este tema de la inteligencia artificial, prácticamente la vanguardia está ocurriendo en las empresas, en estos monstruos 5, 7, 8 gigantes de la tecnología, que están avanzando más rápido que lo que antes se hacía en las universidades. De hecho, la inteligencia artificial en los años 50 del siglo pasado partió con equipos universitarios, ¿ya? Y hoy día los que la están rompiendo en todo el sentido de la palabra con el financiamiento son las empresas. Entonces, a mí me Sí, parece que hay un desafío, Alejandro. sí, sin duda, sin duda. Y yo creo que nosotros hemos conversado harto esto, bueno, en particular durante toda la campaña, porque ha sido un tema. De hecho, tuvimos un debate cuando estábamos los cuatro candidatos y yo, o sea, los tres candidatos y yo, un debate en concreto sobre inteligencia artificial, así de interés había en la universidad en el tema. Y una de las cosas que decíamos era que, claro, hay estas grandes empresas tecnológicas que están invirtiendo cantidades enormes de recursos y que han ido avanzando fuertemente, y que ahí hay una responsabilidad de la universidad de no quedarse atrás, porque tiene que ver con la soberanía tecnológica también. Tal cual. Tiene que ver con la soberanía tecnológica. O sea, no es solamente seguir a estos grandes conglomerados, sino que ser capaces nosotros no vamos a poder invertir la cantidad que ellos están invirtiendo. Yo creo que no puede pasarse una película que no es, pero sí tener capacidades internas que nos permitan, por ejemplo, saber elegir. Saber elegir. Esto, ¿nos vamos por acá o nos vamos por acá? ¿Qué es lo que nos conviene desde el punto de vista de asegurarnos, como digo, la soberanía tecnológica? Y también el tema que a mí por lo menos siempre me mueve es cómo también nos aseguramos que las decisiones finales tengan participación humana. Porque efectivamente ahí uno se puede equivocar mucho. O sea, eso es algo que también, y para que eso ocurra, que haya participación humana en las decisiones importantes, tenemos que tener gente preparada. Tenemos que tener gente que sepa, que entienda y que pueda ayudarnos en ese espacio. Entonces, sí, yo creo que es algo donde las universidades sin duda tenemos que invertir. Hoy día la Universidad de Chile, en la Vicerrectoría de Tecnología de Información, tiene una pequeña oficina de inteligencia artificial que está empezando a trabajar. A mí me interesa fortalecer esa oficina porque pienso que a partir de ahí, y coordinándonos con todas las distintas facultades, porque esto es como me decía un profe el otro día, esto es como el tema del genoma, que uno no puede decir, oye, vamos a hacer un instituto del genoma, sino que hay tanta información en el resto de la universidad que lo que uno tiene que hacer es coordinar y juntar a esas personas. Claro. Y entonces, desde el punto de vista de la inteligencia artificial es igual. Entonces, lo que nosotros nos imaginábamos es tener esta oficina que sea capaz de generar recursos pedagógicos, que sea capaz de juntar personas que están en las distintas facultades investigando, hacer una red de investigación en temas de inteligencia artificial. Obviamente voy a repetir algo que hemos hablado, que estamos todos de acuerdo, una red interdisciplinaria en temas de inteligencia artificial, y eso yo creo que es fundamental. O sea, el otro día en ese conversatorio que tuvimos de inteligencia artificial había
habían tres expertos que nos preguntaban a los candidatos. Uno era de Derecho, el otro era de la Facultad de Comunicación y Imagen, y el tercero era de Ingeniería. Qué Entonces, bueno eso. ¿te das cuenta? Ahí había, ¿por qué? Porque la gente de Derecho sabe, digamos, lo que tiene que ver con el derecho de las personas frente a eso, ¿no es cierto? En términos de comunicación también. Entonces, y eso era una muestra nomás de lo que hay en la universidad, de gente experta en distintos lugares, y eso es muy valioso. Pero eso hay que dar el espacio para que esas personas puedan colaborar y puedan participar en este desafío, digamos, que tenemos de cómo integramos la inteligencia artificial en la formación, en la investigación. Y también una cosa importante que conversamos ahí es que la Universidad de Chile, al ser una universidad pública, es también responsable de que la población conozca el tema, al menos a un nivel usuario. Y de hecho, el año pasado nosotros hicimos un curso de inteligencia artificial básico para la población gratis. Y lo hicimos en conjunto con universidades de regiones, con universidades del Estado, con universidades del CUECH, porque queríamos llegar a todas las regiones. Lo tomó muchísima gente, era gratis, el curso era completamente gratis. Y vamos a seguir haciendo eso, porque es una responsabilidad de país también, que nosotros no podemos permitir que la brecha tecnológica siga aumentando en nuestra población. La gente que puede acceder, que sabe, que conoce, que estudia, versus la gente que no tiene esas oportunidades. Ahora, hay un tema que detectamos nosotros, porque tenemos ingenieros, colegas de la Chile jóvenes, mi hijo entre ellos, en Silicon Valley, en Europa también. Dije, bueno, está allá en Berlín, digamos, otro en Suiza, la Jenny Soterel, que también es del departamento. Y básicamente lo que ha ocurrido no era lo que se esperaba, ¿ya? Que el rol humano adquiere con la IA otra connotación. Así es. Básicamente, digamos, es que todo lo que es modelamiento, ya sea prospectivo, macroeconómico, digamos, de todo tipo, lo resuelve la IA. Sí. Y básicamente lo que hace el ser humano es ponerle la curaduría experta senior con contexto local, porque, digamos, para que esa IA no se descarrile, se vaya por un camino equivocado, vuelven a ser importantes los expertos que tienen entendimiento del caso local. Por ejemplo, Congreso del Futuro trae premios Nobel, qué sé yo. Ellos no te sirven para hacer un plan local, territorial o algo a nivel chileno, porque tiene un contexto diferente. O si son solamente académicos, tampoco, tiene que haber gente del mundo real. Entonces, básicamente el rol de los humanos es, digamos, darle los espacios de la IA que pasa a tomar decisiones, efectivamente, a reemplazar puestos de trabajo de mandos medios, que te puede, digamos, coordinar toda la estructura desde los proveedores hasta el usuario final, y no va a poder reemplazar qué cosa. Esta curaduría experta, y que vuelven a estar de moda los expertos locales, que conocen del medio local, y todos los roles que son de responsabilidad, de, digamos, de relacionamiento, que tampoco lo puede hacer, ¿cierto?, la IA. Entonces ya como que decanta una situación que pone al humano, ¿cierto?, en el centro del manejo, digamos, porque sin esa curaduría experta la IA no te sirve de nada. Así es, ¿Mm? así es. Sí, esa es la conversación también que se ha tenido en la universidad, de el rol y relevar ese rol, que uno podría pensar que, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, ¿y por qué van a hacer las universidades ahora que está? Y digo, bueno, las universidades tienen un rol aún más importante. ¿Quién va a desarrollar el pensamiento crítico? ¿Quién va a ser capaz de formar estas personas que tengan esta capacidad de curatoría? Sí. Porque tú quieres formar esas personas de... Entonces, yo creo que ese efectivamente un rol fundamental y se releva una vez más lo importante que es que el ser humano esté presente en ese espacio, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Bueno, estamos ya en el tiempo. Te quería preguntar, Alejandra, ¿cuánto y cómo se
despliega la vinculación de la Chile con regiones? Pues nosotros hemos planteado el tema muy fuerte de la descentralización como parte del proyecto País. Se han hecho pilotos que mencionaba Gastón durante 5 o 6 años en Arica. Ahora vamos a empezar probablemente luego ya en Valparaíso. Hay otro proyecto para los lagos. La gente, yo creo, los chilenos tienen la sensación de que la Universidad de Chile es de Chile, o sea, desplegada en el país. Ya sabemos la historia, lo que pasó hace algunas décadas, pero ¿cómo se vincula la Universidad de Chile en regiones hoy? Bueno, hay varias cosas. Nosotros tenemos algunos espacios en regiones. eh, por ejemplo, la Facultad de Veterinaria tiene estaciones experimentales en el sur de Chile, también hay cosas en el norte de Chile que son de la universidad. Pero más allá de eso, nosotros trabajamos con otras universidades. Ya les conté que tenemos centros de excelencia en que nosotros trabajamos, por ejemplo, en el Centro de Investigación Avanzada en Educación con la Universidad de O'Higgins, con la Universidad de Concepción, con la Universidad Austral y con la Universidad Católica del Paraíso. Y varios de nuestros centros son así, trabajan con otras universidades. Pero además, y muy importante, nosotros también trabajamos en red con el CUECH, con el Consejo de Universidades del Estado. Y tenemos muy buenas experiencias de trabajo con el CUECH. Por ejemplo, a mí me tocó, siendo prorectora de la universidad, trabajar con una red que había de salud digital, que trabajaron durante 3 años varias universidades del Estado, financiadas por un proyecto de fortalecimiento de la educación estatal, y se hizo mucho en términos de salud digital, mucho, mucho, y muy importante. Y se trabajó también, se generaron, por ejemplo, soluciones para poder atender a los estudiantes en temas de salud mental. O sea, hubo mucha cosa que se hizo ahí muy interesante. Y así hay distintas redes que permiten trabajar en conjunto con las universidades. Yo creo que tenemos que hacer más eso. De hecho, en esta campaña había una conversación en que un candidato, al menos, no me acuerdo si 2, pero un candidato decía que la Universidad de Chile tenía que tener sedes regionales. Y el resto decíamos no, porque nosotros no vamos a ir a competir con las universidades que están en regiones. Queremos trabajar, queremos colaborar con las universidades que están en regiones. Por ejemplo, ahora se acaba de aprobar hace poco un doctorado en envejecimiento, que es un tema central para, ¿no es cierto?, nuestra sociedad. Y ese doctorado en envejecimiento es la Universidad de Talca, la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Chile. Entonces, es un doctorado conjunto donde hay grupos de investigación, investigadores e investigadoras de las 3 universidades que armaron este doctorado que es realmente único en el país. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que hacerlas más. Independientemente que, como les digo, ya tenemos redes de trabajo en distintos temas, pero también otra cosa que se ha hecho es que nuestros estudiantes pueden tomar cursos online, por supuesto, en universidades de regiones, en particular en universidades estatales. Entonces yo creo que eso hay que moverlo más, porque eso nos permite, como tú decías, estar en el país, pero estar en el país colaborando y no compitiendo. Cierto. A mí me parece, Gastón, que hay una oportunidad. Yo soy de la opinión que las universidades tenemos que colaborar, en general, todas. Sí, sobre todo por lo que decía Alejandra al principio, que ¿cuáles van a ser los estudiantes? Yo me imagino que con la IA vamos a tener como estudiantes a todos los que han pasado, no solo por la Universidad de Chile, sino que por otras universidades, digamos, van a tener que pasar nuevamente para saber cómo hacer esta curaduría externa, experta, digamos, además de los jóvenes, o sea, viene una recirculación del capital humano, digamos, y ahí va a ser muy importante para el país que la Universidad de Chile haga esa labor, digamos. Sí, muy bien. Ese es algo definitivamente que tenemos que hacer. Y también yo, como les decía al principio, abrirnos a América Latina. Yo tengo la experiencia y tú hiciste un par de charlas en ese magíster, el magíster en Gestión y Políticas Públicas,
el que ahora dirige Carlos Álvarez. Claro. Carlos está ahí de director. Bueno, ese magíster siempre se pensó latinoamericano y ha sido siempre latinoamericano. Y tenemos estudiantes, al principio teníamos mucho porque teníamos becas del BID y traíamos 20 estudiantes latinoamericanos al programa. Y después esas becas se terminaron, pero nosotros tuvimos la capacidad de hacer gestión de becas y normalmente tenemos 10, 12, 14 estudiantes latinoamericanos en el programa. Y eso le da otro impronta, porque es de magíster en gestión y políticas públicas. Entonces, imagínate discutir políticas públicas a nivel latinoamericano, las diferencias que hay entre los distintos países, las mejores prácticas. Entonces, yo creo que eso es algo también que tenemos que intencionar. Sin ir más lejos, mi hija estuvo en París, que estudió arquitectura en la Chile y tuvo un año en una universidad en París, que para su carrera fue fundamental. O sea, imagínate, ese tipo de cosas internacionales son muy importantes. Es otro tema. Hay un tema que yo no sé si, a ver, que me preocupa un poco es todo lo que es la acreditación y la rigidez, digamos, para poder adecuar las carreras a los cambios, si realmente va a funcionar, porque estamos teniendo una necesidad de adaptar los contenidos, los programas, a estas nuevas disrupciones tecnológicas y geopolíticas y de todo tipo, digamos, que me preocupa que las universidades tengan la flexibilidad que a veces va en contra de la normalización y la acreditación. Yo creo que ahí hay un dilema también. Yo creo que esa es una conversación que tenemos que tener las universidades con la CNA, porque efectivamente la CNA tiene, llamémosle rúbricas, ¿no es cierto?, muy estandarizadas. Y a mí me preocupa, olvídate de la inteligencia artificial, o sea, estoy hablando todavía más atrás que eso. Sí. A mí me preocupa que con ese tipo de exigencias, que son iguales para todas las universidades, y como todas nos queremos acreditar, porque además los años de acreditación están vinculados a los aranceles regulados de la gratuidad, todo el mundo quiere acreditarse bien, ¿no es cierto? Porque no solamente decir estoy acreditado, sino que tiene que ver con los aranceles, tiene que ver con financiamiento. Entonces, de alguna forma la acreditación nos empuja a hacer todas como lo mismo, a hacer todas universidades complejas, que tengan investigación, que tengan docencia, que tengan extensión. Y de repente tú debieras pensar en que tenemos que tener un sistema mucho más diversificado, Claro. en que hay algunas universidades complejas que desarrollen todas las áreas de conocimiento y que tengan todas las funciones, pero ¿por qué no pensar que algunas universidades pueden ser más orientadas a algún tipo de especialización y ser muy, muy buenas en eso? No en una única cosa, pero en menos cosas. Y eso podría ser algo que sería valiosísimo y tendríamos una gama de alternativas para nuestros estudiantes. Entonces yo creo que es una conversación que hay que tener con la CNA de cómo podemos ampliar esa mirada y efectivamente que no todo el mundo tenga que hacer todo. Mira, les doy un ejemplo. Para acreditarse en investigación, la CNA pide que hayan doctorado en las universidades. Y por tanto las universidades empiezan a hacer doctorado, pero no necesariamente tienen la fuerza académica para hacer doctorado. Y terminamos con mucho más doctorados de los que necesitamos. Exacto. Y con pocas becas para que los estudiantes se puedan dedicar al doctorado, porque tú a lo mejor puedes hacer un magíster trabajando, pero hacer un doctorado trabajando, a no ser que estés trabajando en la universidad, es bien complejo. Sí. Entonces yo creo que ahí también hay una conversación que tenemos que tener, porque uno quisiera tener un sistema de educación superior con distintos, llamémoslo así, sabores, ¿no es cierto? Claro. Todos buenos, pero distintos sabores. Entonces tú tienes que exigir calidad, sí, pero no homogeneidad. Tal Y yo cual. creo que es un buen punto el que tú estás haciendo, Gastón, en eso. Súper buen punto. Yo creo que este tipo de temas a la que le corresponde a la Universidad de Chile tener liderazgo en estas conversaciones, tanto de país como de la misma educación, porque en la medida que no estemos a tono, nos puede pasar por arriba también
la competencia extranjera, ¿ya? Claro, Entonces hay un tema ahí también que es de sobrevivencia de nuestro sistema. Es bien sí, no, de todas interesante. maneras, es algo que Creo que te va tenemos a que tocar. trabajar. Muy interesante tu rol de rectora, que espero Va a que ser desafiante. sí, ¿cierto? Alejandra, muchas gracias y mucha suerte. Quedan pocos días. ¿Y cuánto se demora el periodo para la instalación de la nueva rectoría? Nada, nada. Es muy rápido. El 2 de junio es la elección y el periodo de la rectora de BES termina el 19 de junio. Ah, Mm. Sí, ya, es ok. muy rápido. O sea, no Bueno, me da. entonces, No es como en el caso de los presidentes. ese comentario va a ser exactamente. Claro, Bueno, mucha suerte, muchas gracias y esperamos ya instalada como rectora de la Universidad de Chile que algunas de las cosas que mencionaba Gastón se puedan llevar a la realidad, hacer algún proyecto. Yo creo que está a la mejor disposición y hay tanto que necesita Chile para soltar el freno de mano. Yo creo que has tenido un apoyo fantástico, Andrés Weintraub, Patricio Meller, todo, digamos, los más cercanos, ¿no? mucha gente me apoya. Ahora hay que ganar la elección, ¿ah? Todavía no la he ganado. Por Hay que supuesto, ganarla. Hay que ganarla, hay Pero, que seguir trabajando para ganarla. sí, pero todo se ve muy bien. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que gracias. estén muy bien, ¿ah? Gracias, que esté muy bien. Adiós. Gracias, Gastón.